Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. El doctor Leopoldo Maizo nos sigue acompañando, traumatólogo y ortopedista. Doctor, tenemos preguntas a través de las redes sociales. Tenemos a Daniel Drun 7 que nos escribe y nos dice lo siguiente. Buenas tardes, Daniela. ¿Cómo se diagnostica una fractura de cadera? La fractura de cadera, lo más común es que se diagnostique desde el principio a través de los síntomas. Usualmente son pacientes mayores de edad, es decir, personas de la tercera edad entre 70 y 80 años, abuelitos que tenemos en la casa y que desafortunadamente mediante un resbalón o se caen de la cama, generan una fractura de cadera. ¿Cómo probablemente lo diagnostiquemos? Ese paciente observaremos que sus miembros inferiores, es decir, tendrá un pie más alto o más corto que otro. Al mismo tiempo va a tener una rotación externa pronunciada y dolor que le imposibilita caminar al momento de la fractura. Adicionalmente, ¿cómo concretamos este diagnóstico? Con una simple radiografía de la zona de ambas caderas, de las dos Estudios de caderas. imágenes. Si Es la correcto. radiografía no nos arroja bien qué está pasando con el paciente y persiste el dolor, ¿qué otro estudio complementario se puede realizar? Muchas veces la radiografía es 100% diagnóstica, también depende Incluso si es hacia el área del acetábulo. incluso si es al área del acetábulo, a veces si hay dudas o la radiografía no es de muy buena calidad, se recomienda realizar tomografía axial computarizada para complementar el diagnóstico. Nunca la resonancia magnética va a ser un estudio para diagnosticar fracturas de cadera. Alberto nos vuelve a escribir y nos dice lo siguiente, ¿es reemplazable las caderas o es una lesión en esa área que puede inhabilitar a una persona de por vida? Es totalmente reemplazable y es algo que deben conocer las personas desde el primer instante en que sufren una fractura de cadera. Es posible que una persona de 70, 80 años pueda operarse, hacerse un reemplazo de la articulación de cadera y siga caminando. Sí, y mientras más pronto se realice, todos los estudios han demostrado que esos pacientes tendrán éxito al momento de caminar y una recuperación mucho más satisfactoria. ¿Qué materiales se están utilizando hoy en día? Además, ¿cuáles son las edades recomendables para poder hacer este reemplazo de cadera? Y si existe algún tipo de opciones en las cuales no permita que este paciente se someta a este tipo de cirugía. Sí, siempre hay riesgos relacionados con la cirugía y eso es algo que todos los pacientes deben entender, incluso si son pacientes jóvenes o incluso si son cirugías muy breves o menores. Los riesgos siempre van a existir y van a ser añadidos a medida que aumenta la edad. No hay edad límite para operar un paciente. Nosotros hemos tenido la experiencia de realizar cirugías de reemplazo articular por encima de 99 años de edad en pacientes con fracturas de cadera, siempre y cuando recordemos que esta persona sea una persona activa que siga dependiendo de su marcha para caminar, para realizar sus actividades dentro de la casa y por supuesto para aliviar el dolor. Recordemos que una fractura de cadera es un evento muy doloroso, es un evento que hace que deprima mucho al paciente, que lo mantenga encamado y que está relacionado a que si ese paciente está encamado por más de 3 meses, que probablemente lo estaría si no lo operamos, hay mucho alto riesgo de morbimortalidad Sí. asociados a depresión y malos cuidados. Por lo tanto, es Tenemos a importante. Nacho JPG. Al hacer una persona un reemplazo de caderas, ¿esta podría correr como deporte? Eso va a depender del tipo de reemplazo que se haga y de las condiciones en que estaba la persona antes de haberse caído o haberse lesionado la cadera. Recordemos que también hay diferentes tipos de fracturas de cadera. Hay fracturas que son muy complejas y que evidentemente esa persona está limitada. Correr depende de la técnica. Normalmente lo que no se recomienda es trotar porque produce impactos innecesarios dentro de la articulación y que por supuesto en una prótesis sería también mucho más innecesario porque las prótesis también se desgastan, ¿ok? Y tienen un tiempo de vida. ¿Cuánto más o menos es la vida útil de una articulación? Va a depender de la marca, va a depender del origen de ¿Tiempo de fabricación, promedios un aproximados? promedio de 10 a 15 años e incluso si la persona lo cuida bien puede durarle hasta más de 30 años, se han visto casos. Javi 7353 también nos escribe y dice, utilidad de la desintometría en el diagnóstico de patología de cadera.
La densitometría para la patología de cadera lo que tiene es la representación de si en la cadera hay osteoporosis. La osteoporosis es muy diferente a la artrosis y eso tienen que entenderlo los pacientes también. ¿Vamos a hacer la diferencia, doctor? La osteoporosis no produce dolor. La osteoporosis está catalogada según la OMS como la enfermedad silente, por lo tanto, nunca vamos a tener dolor de osteoporosis. ¿Somos más propensas las mujeres que los hombres? Son más propensas las mujeres que los hombres. Los dolores asociados a la artrosis son mucho más frecuentes. Es inhabilitante la artrosis a diferencia de la osteoporosis. La osteoporosis produce debilidad del hueso. La artrosis no tiene nada que ver con el hueso, sino con la articulación, con esa cerámica que les había hablado anteriormente. Y lo último es que la artrosis va poco a poco, gradualmente, produciendo más inamovilidad de esa zona, a diferencia de la osteoporosis, que no produce inamovilidad. Sabemos que cada paciente es un mundo y que cada paciente se recupera según su organismo y cómo se encuentre, pero ¿cuál es el tiempo aproximado de recuperación de un paciente luego de realizarse un reemplazo de cadera? Si el paciente se hace el reemplazo de cadera lo más pronto posible, es decir, se fractura hoy o se lesiona hoy y el día siguiente es operado, lo más probable es que la recuperación sea en menos de 3 meses total, plena, es decir, que el paciente se reincorpore adecuadamente. ¿Toda fractura de cadera lleva reemplazo de cadera? No, hay otros tipos de fracturas donde en vez del reemplazo de la articulación podrían bien ser tratadas con dispositivos diferentes, como son clavos de cadera, o pueden incluso hacerse mediante técnicas menos invasivas como los tornillos, pero va a depender del trazo y del cirujano tratante. Mitos y realidades sobre este tipo de técnica, tornillos y clavos, dolorosos, no dolorosos, dolor al frío, molestias al pasar por un aeropuerto y sonar este dispositivo o este clavo, tornillo colocado en Sí, esta articulación. sí, definitivamente son elementos metálicos que se encuentran dentro del cuerpo y al ser elementos metálicos tienen cierta capacidad de absorción del calor y del frío mucho más y el paciente va a sentir cierta molestia, pero no un dolor intenso ni nada que pudiésemos rechazar la cirugía por estas banalidades, por decirlo de algún modo. De que suenan o no suenan, ¿es verdad o es mentira? Las prótesis de cerámica, el par de fricción cerámica-cerámica se demostró un tiempo que suena porque es la conjugación de esa esfera, que es de cerámica, con la parte del acetábulo que se reemplaza, que también era de cerámica. Y ahora se está usando mucho el par de fricción, que es de cerámica, polietileno, que efectivamente no genera ese clic al momento de caminar. Pero cuando pasamos por el aeropuerto, que eso es algo que lo venimos escuchando hace muchísimos años, ¿esto es un mito o una realidad? Sí puede estar relacionado a cuando se hace una proyección radiográfica, hay un elemento metálico allí, el paciente tiene que demostrar que Pero cuando efectivamente pasamos por la máquina de detección de metal, ¿puede sonar? también puede sonar Hay que completamente. notificar que tenemos Hay una que no- articulación hay reemplazada. siempre hay que notificarlo. Entonces sí es una realidad, no es tan mito como No, creíamos. no. Doctor, vamos a seguir viendo recomendaciones para cuidar nuestras caderas. Nos dice, por ejemplo, que el trote desgasta incluso esta articulación artificial que ha sido reemplazada. Entonces el trote también puede desgastar nuestra articulación natural. Sí, de hecho el trote de por sí no es recomendable en el amplio sentido estructural y anatómico y fisiológico de nuestras articulaciones, porque el trote lo que genera es impactos a través de las articulaciones, no genera fortaleza. Lo que genera fortaleza en dado caso es realizar ejercicios un poco de más de resistencia, pero sin impacto. Sentadillas, por ejemplo. Las sentadillas, subir una cuesta está bien, porque fortalece los músculos. Es al momento de bajarla que hay que tener mucho cuidado para evitar ese impacto innecesario. ¿Cómo se debe bajar si yo estoy subiendo al Ávila, por ejemplo? Lo más adecuado es bajar de forma lenta, natural, progresiva. Bajar de forma rápida lo que produce es mucho daño en las articulaciones de forma innecesaria. Y se ve mucho, se ve mucho. Doctor, hemos finalizado. ¿Cómo lo pueden contactar? A través de mi cuenta en Instagram, @drmaizo, DRMIZO, o mi número de teléfono 0424-158-5571. Repetimos el número. 0424-158-5571. De igual en el cintillo está la red social de nuestro especialista, el número telefónico, lo vamos a reponer para que lo puedan
puedan anotar. El doctor Leopoldo Maison nos estuvo acompañando el día de hoy, traumatólogo y ortopedista. Estuvimos hablando sobre las caderas o la cadera y su reemplazo. ¿Cuándo es necesario? Gracias a ustedes por la sintonía en nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.